En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. ...6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor. Misterio de la Transfiguración, donde hemos de ver la revelación de la Santísima Trinidad. Es la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. El Padre presente en la voz que dice: «Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo». El Hijo en aquel que es Jesucristo nuestro Señor, ante el cual el Padre declara su amor hacia Él, y el Espíritu Santo en aquella nube luminosa. Al aparecer nuestro Señor Jesucristo resplandeciente, transfigurado, entre Moisés y Elías, y hablar de su próxima partida, de su muerte, Jesús recuerda que su gloria pasa a través de la cruz, anunciando su resurrección y su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Por eso podemos decir con el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo: es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Pero quisiera, mis queridos hermanos, que nos fijásemos en la razón por la que fue instituida esta fiesta en el calendario litúrgico del rito romano. Fue para celebrar una victoria militar de los ejércitos cristianos en contra de los musulmanes. Era el año 1457. El Papa Calixto III instituyó esta fiesta para conmemorar la victoria del ejército cristiano contra Mohamed II, conquistador de Constantinopla, en la ciudad de Belgrado, donde es vencido. Como anteriormente en otras batallas, Covadonga y de la Reconquista española hasta la expulsión de Granada, o la misma victoria, batalla de Lepanto, que será la razón de institución de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre. Fuera de toda concepción irenista o pacifista actual, que ciertamente habría que poner en tela de juicio cuando son estos mismos los que son promotores del aborto, de la eutanasia, o son estos mismos los que permiten sin filtro alguno la violencia continua en series televisivas y en videojuegos, o donde simplemente se sigue jugando con una carrera de armamento, donde lo único que hay detrás son intereses económicos. Estos mismos pacifistas son aquellos que son mudos ante las injusticias y opresiones de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que están bajo el régimen comunista en diferentes lugares. Estos mismos pacifistas son los que se declaran tantas veces amigos y hacen guiños al Islam. Recordemos que en el Islam el quinto pilar de esa religión es la guerra contra el infiel, la guerra santa, sin respeto a las fronteras ajenas y movidos simplemente por el ansia de conquista, de dominio, de poder. Son estos mismos, los pacifistas, los que extienden la leyenda negra, muy particularmente involucra a nuestra patria España, pero también a la Iglesia en general y a las mismas religiones, diciendo que han sido a lo largo de la historia la causa de las guerras y de los conflictos. Estos mismos pacifistas. ¿Puede Dios bendecir una guerra?, podemos preguntarnos. ¿Hay posibilidad de guerra justa? Tenemos el deber de defender nuestra vida, la de nuestros conciudadanos e incluso nuestra patria. Hemos de recordar que la excepción al mandamiento quinto de la ley de Dios, no matarás, está la autodefensa propia. Ante el ataque y el peligro de perder nuestra propia vida, tenemos el deber
y tenemos el deber y tenemos el derecho de defender nuestra propia vida, incluso llegando, si es necesario, a agredir a la otra persona, haciendo que pierda la vida. Lógicamente no es lo ideal, ni lo más, vamos a decir, normal y habitual, pero puede llegar el caso, se puede dar esta circunstancia. Y entonces hemos de defender nuestra propia vida. La misma ley de Dios nos lo exige. Pero esta misma legítima defensa que cada persona puede hacer de su propia vida también se extiende a las sociedades. Y por eso la filosofía cristiana, el mismo Santo Tomás de Aquino, establece las condiciones para que una guerra pueda ser justa, para que una defensa nacional, autodefensa nacional, pueda ser justa. Nos dice el Catecismo: ¿cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar? ¿Cuándo es moralmente lícito? La guerra. ¿Cuándo es moralmente lícita la guerra? El uso de la fuerza militar está moralmente justificada cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones. Primero, la certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave. La primera condición, la certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave. La segunda, la ineficacia de toda alternativa pacífica. La guerra, lógicamente, ha de ser el último recurso de autodefensa, después de agotar todas las otras posibilidades de negociación. Tercero, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva, es decir, tener esa cierta prudencia práctica en el momento de tener que combatir. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio: si viene un ejército de 10.000 contra ti y tú no eres más que 100, pues no, lógicamente lo normal es la negociación para no ser totalmente asoballados y destruidos. Y en cuarto lugar, después de estas fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva, la ausencia de males aún peores, es decir, que la guerra no traiga unas desgracias mucho mayor, sabiendo que siempre la guerra tiene unas consecuencias terribles. Cuando la Iglesia, los santos, los papas han convocado a la guerra contra el infiel, recordemos el mismo hecho de la Cruzada Nacional en nuestro país no hace todavía 100 años. Las razones estaban fundadas en esta autodefensa nacional de bienes que estaban en peligro y que podían ser de forma permanente y duraderas y graves. Cuando la Iglesia llamó a lo largo de la historia a la guerra justa, lo hace para defender, porque la negociación pacífica era imposible. Cuando la Iglesia llamó a las cruzadas, convocó a los cristianos a combatir contra ejércitos enemigos que intentaban invadir y destruir la civilización cristiana, es porque había cierta certeza de victoria, incluso contando con el auxilio divino. Recordemos cómo el Papa San Pío V llamó a la cristiandad a hacer más que una guerra militar o acompañar a los militares en Lepanto con el rezo del Santo Rosario. Por eso el Santo Padre, San Pío V, quiso instituir esa fiesta en honor de la Virgen, convencido de que fue más el auxilio divino que las fuerzas propias las que llevaron a la victoria. Cuando la Iglesia, cuando los pastores han llamado a la guerra justa contra aquellos enemigos que nos atacaban, era también buscando y sabiendo que esto sería fuente de bienes, a pesar de que en el desarrollo de esa guerra hubiese ciertas destrucciones o ciertos males. Pero hemos de ser conscientes también y realistas de que muchas veces se han dado abusos por una parte y por otra, pero en ese sentido esto no anula la validez de esta doctrina sobre la guerra justa, recogida actualmente también en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Lógicamente, nunca la guerra es una solución, pero a veces las circunstancias hacen que sea la única solución. Sobre todo hemos de recordar que hemos de evitar las causas que llevan a la guerra, y sobre todo estas son las injusticias y las ambiciones de poder. Sobre todo esta lucha por el reinado social de Cristo, que con él trae todos los bienes a todas las naciones en el respeto legítimo y mutuo de aquellas cualidades, de aquellas cosas que son propias de cada nación. No podemos ser indiferentes a la suerte de nuestro pueblo y de nuestros prójimos. Somos responsables de nuestro presente y de legar a las generaciones futuras un mundo más justo, un mundo mejor. Por eso hemos de amar, hemos de defender y hemos de cuidar nuestra patria y nuestras tradiciones. No nos podemos aislar, no nos podemos quedar indiferentes ante esta realidad. Y finalmente, la fiesta de la Transfiguración y estas breves consideraciones han de hacernos recapacitar, reconocer, caer en la cuenta de que la vida del hombre es una milicia sobre la tierra, una guerra continua contra el pecado, contra nuestras propias pasiones, una guerra que no es solamente a nivel personal, sino también a nivel social, y no podemos ser ajenos a ellos. Es desde la conversión personal, como también nosotros podemos rezar con San Francisco: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, y así poder escuchar del Divino Salvador aquella bienaventuranza: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Pidamos, mis queridos hermanos, por la paz en el mundo, pero esta paz que es en el reino de Cristo, pues solamente reconociendo a Cristo Rey es como puede haber una verdadera paz entre las naciones. Y así, de un extremo al otro del mundo, que solamente se oiga una voz, que solamente resuene